Sentencias. Ley de Amparo, título primero, capítulo 10, artículos del 73 al 79. Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en el juicio de amparo solo se ocuparán de las o los individuos particulares o de las personas morales, privadas o oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con 3 días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el órgano de administración judicial reglamentarán mediante acuerdos generales la publicidad que deba darse a los proyectos de sentencia a que se refiere el párrafo anterior. Cuando proceda a hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplicarán las disposiciones del título cuarto de esta ley. En amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general se hará únicamente en la parte considerativa de la sentencia. Artículo 74. La sentencia debe contener 1. La fijación clara y precisa del acto reclamado. 2. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o, en su caso, de todos los agravios. 3. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en juicio. 4. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. 5. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo y, en su caso, los amparos directos. El pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución. 6. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo, y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto, la persona quejosa podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez o jueza de distrito deberán cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes, a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el Estado comunal, o a las personas ejidatarias o comuneras, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias
para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Artículo 76. El órgano jurisdiccional deberá corregir los errores u omisiones que advierten la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá a la persona quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que él mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, la persona quejosa, la persona juzgadora, deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la persona quejosa en el goce del derecho. En asuntos del orden penal, en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme a la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante recurso de revisión. Salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica de la persona quejosa en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad de la persona quejosa, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias a fin de que la persona quejosa no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general, la sentencia deberá determinar si es constitucional o si debe considerarla inconstitucionalidad. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto de la persona quejosa. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas aplicables, qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer a la persona quejosa en el pleno goce del derecho violado. Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. 1. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. La jurisprudencia de los plenos regionales solo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales de la región correspondiente. 2. En favor de las personas menores de edad o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. 3. En materia penal. Inciso A, en favor de la persona inculpada o sentenciada, y B, inciso B,
en favor de la persona ofendida o víctima en los casos en que tenga el carácter de persona quejosa o adherente. 4. En materia agraria. Inciso A. En los casos a que se refiere la fracción tercera del artículo 17 de esta ley. Y, inciso B, en favor de las personas ejidatarias y comuneras, en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios. 5. En materia laboral, en favor de la persona trabajadora con independencia de que la relación entre la persona empleadora y empleada esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. 6. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra de la persona quejosa o del o la particular recurrente una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 de esta ley. En este caso, la suplencia solo operará en lo que se refiera a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada. 7. En cualquier materia, en favor de quienes, por su condición de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de este artículo, la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos, solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales solo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. Fin del capítulo 10.